tal? Muy buenos días. Como siempre, nuestro agradecimiento por su sintonía. En el aire, desde ya, cita con el médico. Presentamos de inmediato nuestra primera sección, que es las notimédicas. Hoy es 4 de febrero y se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Cada 4 de febrero, organizaciones internacionales de salud y derechos humanos conmemoran el Día Mundial contra esta terrible enfermedad que es el cáncer. Una enfermedad que cada año cobra la vida de alrededor de 8 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud. Uno de los principales retos en cuanto a la lucha contra el cáncer es su diagnóstico, pues las personas que conocen de su enfermedad en la primera etapa tienen muchísimas más probabilidades de sobrevivir. Si usted se descuida, puede derivar en una muerte pero segura en cuanto al cáncer. Según investigaciones de la OMS, los tipos de cáncer que cobran más vidas en el mundo son el de pulmón, el de estómago, el de hígado, el de colon y el de seno. De acuerdo siempre con la OMS, el 30% de las muertes se deben a factores de riesgo que se podría prevenir con hábitos de vida saludables. Por ejemplo, el elevado índice de masa corporal, la falta de consumo de frutas y verduras, el sedentarismo, el consumo de cigarrillos y el alcohol y por supuesto también de las demás drogas. Aunque la ciencia aún desconoce el origen exacto de la enfermedad, estudios demuestran que unos hábitos de vida saludables contribuyen a prevenirla. La falta de conciencia sobre la importancia de realizarse exámenes médicos periódicamente y de solicitar pruebas puntuales que permitan descartar o detectar, por ejemplo, el cáncer de seno en las mujeres y el de próstata en los hombres, es una de las barreras por superar. Ya lo sabe, hoy es el Día Internacional contra el Cáncer y usted debe constantemente hacerse chequeos para saber si está padeciendo de esta enfermedad que es mortal por naturaleza. Nuestro próximo titular del día es: la OMS trabaja conjuntamente con Google contra la desinformación relativa al terrible virus llamado como coronavirus. La Organización Mundial de la Salud trabaja con el buscador Google para garantizar que la gente obtenga primero la información de la OMS cuando busca datos sobre el nuevo virus identificado hace poco en China. Es que la gente se ha estado exagerando la situación y dice que hay una cantidad enorme de muertos, otros lo minimizan. Tienen que tener mucho cuidado y por eso vemos muy acertada la decisión de trabajar Google y la OMS en conjunto. Las plataformas de medios sociales como Twitter, Facebook, Tencent y TikTok también han tomado medidas para limitar la difusión de rumores y desinformación sobre el virus y el brote que se inició en la ciudad china de Wuhan a finales de diciembre y que ahora se ha expandido a otros 23 países, indicó el lunes Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en la apertura de la reunión de la Junta Directiva del organismo. Señores, es terrible lo que está aconteciendo alrededor de este virus, es toda una pandemia. Ahora mismo hay 427 muertos reportados, uno ya ocurrió en Hong Kong y el otro en Filipinas. Los demás, los 425, pertenecen a China continental. Y hay 20.500 infectados, 2.788 de ellos en estado muy graves, es decir, que podrían morir de un momento a otro. Pero hay 632 personas que fueron despachadas sanas. Desde el inicio del brote circulan por internet una serie de afirmaciones engañosas. Incluyen falsas teorías de la conspiración sobre que el virus se creó en un laboratorio y que ya había vacunas fabricadas, exageraciones sobre el número de muertos y enfermos y afirmaciones sobre curas falsas. Todo sobre el coronavirus está ahora en YouTube, en Google y en todas partes, en todas las plataformas, pero de una manera ordenada y regulada por la OMS. Nuestro tercer titular del día de hoy: hábitos de higiene para las mujeres embarazadas. Es importante cuidar de la higiene personal durante el embarazo, ya que el cuerpo de la mujer va cambiando y el cuidado personal también influirá en la salud del feto. Por eso, hay que tener en cuenta las siguientes sugerencias. Es bien sabido que hay que lavarse las manos antes de comer, antes de manipular las comidas y después de ir al baño. En el caso de las embarazadas, el lavado de las manos debe ser constante. Eso se debe a que las bacterias pueden repercutir en la salud del bebé. Lo mismo pasa con la higiene bucal. Los dientes son más sensibles durante el periodo de gestación, por eso también es necesario acudir al dentista ante cualquier molestia. El baño debe ser adecuado. El agua caliente contribuye a relajar el cuerpo y transmite una sensación de bienestar. Hay que evitar productos que irriten la piel. De la misma forma, se deben evitar los baños vaginales y evitar usar cremas en los senos, ya que esto produce irritación.
También se recomienda usar ropa de algodón para evitar incomodidades en la zona íntima. Es importante alejarse de las bebidas alcohólicas y los ambientes donde haya muchos fumadores. Consumir cigarrillos o alcohol o otro tipo de droga puede tener graves consecuencias para el bebé que se está gestando. Al mismo tiempo, es necesario que el entorno esté limpio. La limpieza del hogar y la ventilación adecuada son esenciales para alejar la acumulación del polvo. Por otro lado, los espacios húmedos también pueden generar molestias de salud. En lo posible, la embarazada debe evitar productos químicos y medicamentos que puedan poner en riesgo su embarazo. Para ello, antes de tomar una decisión sobre este tipo de productos, es necesario que consulte con su ginecólogo. Ante cualquier complicación, la visita al médico es fundamental para detectar cualquier problema relacionado con el embarazo y tomar las previsiones adecuadas para que este periodo sea lo más agradable posible, y todo en pos de obtener un bebé sano. Usted tiene que hacer todo eso que le hemos recomendado en el día de hoy si está embarazada. Hasta aquí las notas médicas correspondientes al día de hoy en esta cita con el médico. Cuando regresemos de la pausa estaremos hablando de la palabra del día. La palabra del día es cianosis y la vamos a definir en toda su extensión cuando regresemos de la siguiente pausa comercial en esta cita con el médico. Le esperamos al regreso. Audio Jungle. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psiquis de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena. Bienvenido de corazón, gracias a ustedes, y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Una mujer capacitada, con deseo de trabajar por Canca, Stephanie Molina, regidora. Este domingo 16 de febrero, Stephanie Molina se perfila como una gran ganadora. Vota PLD, vota por Stephanie Molina, regidora por Canca. Liso síndico, pa' que siga el progreso. La gente quiere donde quieran sangre nueva, sangre nueva. La gente pide donde quieran sangre nueva, sangre nueva. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. Ya estamos de vuelta con todos ustedes y en este barco que se llama Cita con el Médico, repleto de informaciones, las que usted necesita para que tenga una vida feliz y placentera. Presentamos de inmediato la palabra del día. Tal como le permitimos en el segmento anterior, hablaremos de la cianosis. La coloración azulada de la piel o de la membrana mucosa, que generalmente se debe a la falta de oxígeno en la sangre. El término médico de esta afección es cianosis. Los glóbulos rojos suministran oxígeno a los tejidos del cuerpo. La mayoría de las veces, casi todos los glóbulos rojos en las arterias transportan una provisión completa de oxígeno. Estas células sanguíneas son de color rojo brillante y la piel es rosada o roja. La sangre que ha perdido su oxígeno es de color rojo azulado oscuro. Las personas cuya sangre tienen un bajo contenido de oxígeno tienden a tener una coloración azulada en la piel. Esta afección es la que denominamos cianosis. Dependiendo de la causa, la cianosis puede presentarse repentinamente junto con dificultad para respirar y otros síntomas. La cianosis, que es causada por problemas cardíacos o pulmonares a largo plazo, se puede presentar lentamente. Pueden aparecer síntomas, pero con frecuencia no son graves. Esto es al inicio.
Cuando el nivel de oxígeno ha bajado solo una pequeña cantidad, la cianosis puede ser difícil de detectar. En las personas de piel oscura, la cianosis puede ser más fácil de ver en las membranas mucosas, es decir, en los labios, las encías, alrededor de los ojos y en las uñas. ¿Ven ustedes esa gráfica? La cianosis ya se está en la etapa terminal. Al principio es inofensiva, pero fíjense en cómo deriva en esa situación. Si me pones la gráfica de nuevo, te lo agradeceré, máster. Las personas con cianosis normalmente no tienen anemia. La anemia es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos. Sin embargo, la cianosis, que se observa solamente en una parte del cuerpo, puede deberse a un coágulo de sangre que bloquea el riego sanguíneo a la pierna, el pie, la mano o el brazo. O también puede deberse al fenómeno de Raynaud, que es la afección en la cual las temperaturas frías o emociones fuertes pueden causar espasmos, vasos sanguíneos que bloquean el flujo de sangre hacia los dedos de las manos, de los pies, los oídos y la nariz. Y ello puede derivarse en un serio problema pulmonar o del corazón. La cianosis o piel azulada puede ser un signo de muchos problemas de salud serios. Por esta razón, si usted no puede respirar profundamente o su respiración está volviéndose más difícil o más rápida, necesita inclinarse hacia adelante al sentarse para respirar, está usando los músculos alrededor de las costillas para obtener aire suficiente, tiene dolor torácico, está teniendo dolores de cabeza con más frecuencia de lo acostumbrado, se siente soñoliento o confundido, tiene fiebre o está expectorando moco oscuro, es hora de ir rápidamente a su médico. Ha sido la palabra del día, cianosis. En la continuación de la cita con el médico, primero la pausa y después hablaremos con el doctor Víctor Gómez, que ya está presente con nosotros, de la neuralgia del trigémino, que es el tema del día. Regresamos en un momento con el doctor Gómez. Audio Jungle. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psiquis de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena, bienvenido y de corazón, gracias a ustedes y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Una mujer capacitada, con deseo de trabajar por Canca, Stephanie Molina, regidora. Este domingo 16 de febrero, Stephanie Molina se perfila como una gran ganadora. Vota PLD. Vota por Stephanie Molina, regidora por Canca. Liso síndico. Pa' que siga el progreso. La gente quiere donde quieran sangre nueva, sangre nueva. A la gente pide donde quieran sangre nueva, sangre nueva. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. Mis amigos, ya estamos de vuelta. Como siempre, gracias por mantener la sintonía con esta cita con el médico en el 57 en horas de la mañana y en el 42 en horas de la tarde. Entramos ya a la última parte de este espacio y vamos a presentar a usted el tema del día de hoy. El tema de hoy es neuralgia del trigémino. Para ello vamos a hablar con el doctor estomatólogo Víctor Gómez, a quien doy la más cordial de las bienvenidas. Buenos días, Víctor. Muchas gracias. Con Víctor, señores, me une lazos familiares,
prácticamente crecimos juntos en el ensanche de Libertad y él ha permanecido ahí y es algo que yo lo veo de mucho agrado porque si hubiese querido con la capacidad que tiene Víctor, tuviera un esplendoroso escritorio por allá, un consultorio lleno de mucha gente rica y él prefiere dar sus conocimientos al lugar donde se crió, que es en el ensanche de Libertad. Víctor, definamos lo que significa neuralgia y trigémino. ¿Tú quieres que empecemos con la neuralgia del trigémino o que aclaremos el tema de la estomatología? Bueno, no, sí, hablemos de la estomatología primero, que es la especialidad de Víctor. Bien, como su nombre lo dice, estomatología, estoma, que significa boca, y logía, que significa estudio de la boca, estamos hablando entonces de una especialidad dentro de la medicina que se ocupa del estudio de la boca y toda su zona adyacente, diente, úvula, encía, mucosa, hueso y todo lo que se adorna la cavidad bucal. Con respecto a la diferencia que hay entre estomatología y odontología, podríamos decir que la estomatología es un modelo de enseñanza de la cual es pionera la Universidad Católica Madre y Maestra y que permitió que los estudiantes egresados de esa universidad pudiesen adquirir mayor cantidad de conocimiento con respecto al modelo de enseñanza antiguo y tradicional que había antes, que era la odontología. Hoy por hoy podemos decir ya que ambas escuelas, la Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue la precursora de la escuela de enseñanza de odontología, unificaron ya sus criterios y sus conocimientos y en realidad hoy por hoy la diferencia es muy poca. Aunque tenemos constancia de que tus especialidades las realizaste en la Ciudad de México y en otros países, según tengo entendido. En España. Perfecto. Bueno, pues entremos ya de lleno al tema del día de hoy, que es la neuralgia del trigémino, como te pedí en principio, ¿qué es neuralgia y qué es trigémino? Bueno, como su nombre lo dice, neuralgia viene de la palabra nervio y algia, que significa dolor del nervio o inflamación del nervio. La neuralgia del trigémino podríamos compararla con la ciática, que bien podríamos llamarle neuralgia del ciático prácticamente. La diferencia es que el ciático es en la cadera y la neuralgia del trigémino es en la mandíbula. Es decir, que el trigémino y el ciático son nervios que están actuando de manera conjunta. Podríamos decir que sí, porque el nervio trigémino que se ubica en la base del cráneo y en cambio el nervio ciático que se ubica en la parte sacra del hueso, en la parte inferior de la columna vertebral, pero estamos hablando de nervios. Correcto. ¿Cómo se entera el paciente de que está padeciendo de esta anomalía, Víctor? Bueno, lo primero es lo siguiente. El paciente que padece neuralgia del trigémino, lo primero que siente depende mucho también de la severidad de la lesión. Puede ser agudo, puede ser simple, hasta crónico. Puede sentir adormecimiento de la lengua, adormecimiento de los labios y un dolor paroxítico molestoso. Si lo fuéramos a comparar con los grandes dolores que hay en el cuerpo humano, podríamos decir que pertenece a una categoría, en una escala de dolores, donde quizá no supere el dolor de parto de la mujer, ni el mismo dolor de una pieza dental, como también el dolor de riñón. Sin embargo, no podemos dejar de admitir que la neuralgia del trigémino es de los dolores más viciados y más dañinos que hay en el cuerpo humano. Sin lugar a dudas, algo muy molestoso. Y quería preguntarte cuánto dura esa molestia en términos promedios y cuándo puede ya considerarse que estamos llegando a un padecimiento grave de este neuralgia del trigémino. Lo primero es que la neuralgia del trigémino afecta en la mayoría de los casos a pacientes mayores de 50 años y es más frecuente en mujeres que en hombres. La neuralgia del trigémino es un dolor, como te dije hace un rato, paroxítico, molestoso, que aparece por minuto y desaparece. Puede aparecer de nuevo en una semana, puede aparecer de nuevo en un mes y desaparece.
De manera que es un dolor que es transitorio, que va y viene. Lo peor del caso es que es un dolor tan molestoso que puede colocar al paciente en una situación depresiva que lo puede llevar a situaciones indeseadas. Y hay que tomar en consideración, y este es un mensaje que le mostramos al televidente, de que por el hecho de que sea algo que en principio sea leve, no es que debe tomarse a la ligera. Debe acudirse, creo yo, inmediatamente al médico. Desde luego. Porque en realidad quien tendrá la última palabra es ese especialista en esa situación que va a corregirle esa anomalía a usted. ¿Cuál es la relación que guarda la neuralgia del trigémino con su especialidad, que es la estomatología? Bueno, no podemos descartar ni desconsiderar el nervio trigémino como parte de nuestra especialidad. Es más, somos de los que decimos que el nervio trigémino es el nervio de los odontólogos, así como el ciático es el nervio de los ortopedas. También el trigémino es el nervio de los odontólogos. ¿Cuáles son las consecuencias que podría acarrearle a un paciente que esté padeciendo de esta enfermedad? Bueno, lo primero es lo siguiente, depende de la hora. Es incómodo, puede quitarle el sueño, crea un malestar terrible. El padecimiento puede llevar al paciente a pensar inclusive en suicidio. Terrible es la cosa. ¿Y cuál es el tratamiento que se recomienda en esta situación? Bueno, al principio los cirujanos bucales, que era la especialidad que trataba a los pacientes con problemas de neuralgia del trigémino, trataban la lesión con un método de alivio, porque francamente hablando, entre comillas, la neuralgia del trigémino no tiene cura. Para curar una dolencia de tal naturaleza sería entonces extirpar el nervio y eso es imposible. De manera que la mayoría de los tratamientos están dirigidos a ser paliativos, no curativos, mejorar la situación del paciente, hacerle la vida posible, hacerle la vida vivible. Los tratamientos, en sentido general, podríamos decir que van desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Se trata la neuralgia del trigémino con carbamazepina, que es uno de los medicamentos de mayor elección. No te va a curar, pero te va a aliviar. Algunos médicos también la tratan con dilantin sódico. De todas maneras, la mayoría de estos tratamientos están dirigidos a evitar y contrarrestar los impulsos eléctricos, porque en realidad estamos hablando de convulsiones eléctricas. De manera que muchos de los medicamentos que se usan en la neuralgia del trigémino son medicamentos muy, pero muy parecidos a los pacientes epilépticos. Por ejemplo, a los pacientes epilépticos se les receta Tegretol, también se les receta Tapey 10. Bueno, pues a los pacientes de neuralgia del trigémino también se les receta este tipo de medicamentos. Pero me voy más lejos todavía. Hay tratamientos que son mucho más, menos conservadores, como es el caso, por ejemplo, de la cirugía, donde se hace una abertura en la parte posterior de la oreja, se perfora el cráneo y se trata de intervenir el nervio de manera directa. Es bueno aclarar que entre las causas de la neuralgia del trigémino hay tres causas principales. Una de ellas que es la esclerosis múltiple, que significa que se endurecen los nervios, la sustancia que le da relax al nervio, que es la mielina, se endurece y ese endurecimiento, como ocurre muchas veces con la misma arterioesclerosis, endurece la arteria y puede entonces provocar que el nervio se lastime. Esa es una de las causas, entre las tres. La segunda causa son los tumores, un tumor en la cabeza que presiona el nervio del trigémino, también puede causar una neuralgia del trigémino. Y la tercera causa, que es también no muy frecuente, pero no deja de serlo, es cuando la arteria cerebelar anterior, inferior o la superior son muy angostas, esa arteria, y se produce una anastomosis, se dilata la arteria y este ensanchamiento de la arteria, entonces presiona el nervio trigémino y también termina provocando la misma dolencia que causan las
dos que mencioné anteriormente. En ocasiones hemos visto por ahí personas que tienen una especie de parálisis facial. ¿También eso es provocado por la neuralgia del trigémino? No, en este caso estamos hablando ya del séptimo par craneal, el nervio facial. Ya eso es un campo que le pertenece a otra área, a otra especialidad. Bueno, un dolor punzante y terrible como el que usted ha definido y paradójicamente puesto en evidencia por acciones tan simples como cepillarse los dientes, afeitarse, maquillarse, pues asusta a cualquiera. ¿Debemos esperar un tiempito o acudir rápidamente cuando notamos que tenemos esa especie de anomalía al médico? Bueno, lo indicado es caer en la mano indicada, en la mano apropiada, porque la neuralgia del trigémino ha llevado a muchos pacientes a perder todas las piezas, creyendo que el dolor es dentario. Hemos tenido pacientes en nuestra consulta que se han extraído todas las piezas, toda la de arriba y la de abajo. Se han puesto dos prótesis creyendo que el dolor es dental y el dolor no es dental, el dolor es un neurálgico. Entonces hay que ser cuidadoso para caer en manos de un especialista, de una persona indicada para evitar todos esos atropellos que al final terminan entonces degradando más al paciente. Es bueno que yo haga la pequeña observación con respecto al nervio trigémino, porque es mi campo, que yo haga señalar que el nervio trigémino está dividido en tres ramas, que es la oftámica, la maxilar superior y la mandibular inferior. Y que la mandíbula inferior tiene tres ramas, que es la lingual, la bucal y la dentaria inferior. ¿Qué importancia tiene tener ese conocimiento? Bueno, porque muchas veces la neuralgia del trigémino no afecta las tres ramas, afecta dos de ellas o una de ellas, y en tal caso las tres. Y cuando afectan las tres, pues imagínate tú, el padecimiento del paciente, le coge prácticamente la mitad de la cara entera, y es complicado, es complejo y es difícil. Tal como tú habías señalado en alguna ocasión en este momento que estamos conversando, se acude a inyecciones, se acude a pastillas en el tratamiento, pero ¿cuándo es necesario proceder con una cirugía en una neuralgia del trigémino? Bueno, los casos de cirugía son muy selectivos. La mayoría de los especialistas son muy conservadores y usan la cirugía como último recurso. Pero lamentablemente, cuando se detecta a través de imágenes radiolúcidas, usando resonancia magnética, y descubrimos que la arteria cerebelar anterior-inferior o cerebelar superior es muy angosta, es muy ancha y lastima el nervio, lamentablemente hay que hacer cirugía. No hay otro recurso que pueda corregir ese tipo de manifestación. Pero esa cirugía no significa necesariamente que habrá una cura de la neuralgia del trigémino, porque tú has dicho que lamentablemente esa enfermedad no tiene cura. Entonces, ¿cómo es que el paciente aprende a convivir con esa enfermedad? Bueno, la situación es delicada. La única manera que un paciente puede aprender a vivir con la neuralgia del trigémino es llevando el tratamiento conservador, que es el tratamiento de los medicamentos, el tratamiento de las pastillas. Por eso te mencioné hace un rato la carbamazepina, que ha dado muchos resultados y es el más usado de todos los medicamentos. Ahora, déjame decirte, yo traté a un paciente que me sorprendí tratándolo con complejo B, pero no con el complejo B que venden aquí en la farmacia. Un complejo B que el paciente buscó en los Estados Unidos, que se llama super complejo B. Podríamos compararlo con un superhéroe. Exactamente. Super complejo B. ¿Por qué? Simple. Porque en realidad de lo que se trata es de relajar los nervios, de devolverle a los nervios que las descargas eléctricas sean los más suaves posible, porque en la mayoría de esos pacientes convulsivos, como pasa también con los pacientes epilépticos, las descargas eléctricas no son suaves. La respuesta eléctrica que da el organismo no son suaves, son descargas eléctricas explosivas y por eso entonces se desencadenan esos malestares. Víctor, el tiempo se ha terminado, pasaríamos el día entero conversando contigo. Me siento en este momento doblemente orgulloso por la forma como manejas los términos, la capacidad mostrada y sobre todo, como les dije en principio, Víctor es prácticamente de la familia nuestra y quisiéramos tener la oportunidad de tenerlo más a menudo por acá. Te lanzo ese reto públicamente en el aire para que vengas por cita con el médico cuando tú lo creas conveniente.
Quiero ya en la parte final pedirte que le des a los televidentes los números de teléfono y la dirección donde se te puede localizar. Bueno, tengo más de 30 años trabajando en el Ensanche Libertad. Trabajé en el Hospital José María Cabral Ibáez, donde aprendí una gran cantidad de conocimiento, a quien le agradezco, a quien descanse en paz, al doctor Ángel Locua, que fue prácticamente uno de los maestros que nosotros tuvimos. Y lo que aprendí de la neuralgia se lo agradezco al doctor Ángel Locua, mi maestro, uno de mis grandes maestros. Trabajo en el Ensanche Libertad, en la avenida Estrella Sotana número 82, y mi número de teléfono de la clínica es 809-295-5614 y mi número de WhatsApp 809-860-9806. Le envío un saludo a mi familia, a mis hermanos y a mis amigos que me están viendo. Muy bien. Te despedimos por este momento y esperamos que no sea la última vez que esté por acá. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre le agradecemos el gran favor que nos hacen cada día al estar en sintonía con este programa Cita con el Médico. Esta tarde nos vemos en la repetición del programa en Galaxia Canal 42. Hasta mañana, por nuestra parte, y les deseo a todos que pasen un feliz resto del día.